España trae mucho, ¿no?, de la actual economía que tenemos, de la economía agraria, y pone nuevos modelos de producción, como el caso de en la misma agricultura, en la minería, y por ejemplo animales que se han adaptado, ¿no? Todos los ganados bovinos, o sea, toros, vacas, luego caballos, los ganado equino, y también pues, por ejemplo, corderos y muchos otros más que cambiaron la economía y los hábitos de la población peruana. Dice, nuevos cultivos, animales y tecnología. Si nosotros no olvidamos esto, pues yo creo que las investigaciones no se pueden dar, porque hay muchos estudios pues, que se tienen de ello, a solamente ubicarse, ¿no?, qué es la burguesía, qué es cómo se llama el problema del proletariado, ¿no?, categorías de análisis ya obsoletas. Pero ¿por qué no hablamos pues de los cultivos animales? Que eso es economía. La economía no solamente es ver la cantidad digamos, de dinero. Importante de una economía es los recursos humanos, ¿no? Así lo decía Adam Smith hace 300 años. Su libro, La riqueza de las naciones, dice que la riqueza son su gente, porque sin eso no se puede hacer nada. Entonces un pueblo de personas capacitadas, ¿no?, con conocimientos, va a ser más fácil de tener el desarrollo. Dice, trasladaron nuevas instituciones. Claro, ¿qué es una institución? La institución del derecho, la institución de, por ejemplo, las monedas, ¿no? Los incas tenían una economía sin monedas y todo ocurría en base a transacciones que acordaban pues dar a los bienes, ¿no?, una condición como si fuera dinero. Es decir, un kilo de camarones, ¿cuánto cuesta? Obviamente que va a costar más que un kilo de pescado, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, y todos sabemos que en el mundo, ¿cuál es el metal más valioso? El oro. El oro, ¿no? Porque una pieza de oro la podemos encontrar de miles de años, pero no pierde, ¿no?, su condición, su brillo, su color. En cambio, el cobre lo encuentra oxidado. Entonces es podríamos decir, un mineral noble, ¿no?, un metálico. La minería, hay dos grandes ramas, ¿no? La minería metálica y la no metálica. ¿Cuál es la minería no metálica? Aquí va a ir bastante taca, ¿no? Los que llevan, por ejemplo, cascajo para las obras, esa es parte de minería, porque van y la sacan de la tierra, ¿no? Los que llevan yesos, los que llevan ese tipo de productos, es no metálica, ¿no? Bueno, y la metálica, pues, oro, cobre, estaño, zinc, plata, y todo eso, ¿no? Eso es metal. Bueno, y organizaciones como la moneda, eso no existía, el trabajo asalariado, ¿ya? Es decir, esa famosa mica, ¿no?, que era una actitud muy hipócrita que los incas habían hecho para explotar a la gente. Bajo la idea del dios Sol, ¿no?, trabajen. No, eso hay que ser crítico y decir, es una forma de explotar. Pero ¿qué pasa? Pues hay fanáticos que creen que todo lo que significa los incas es lo superior. De ninguna manera. Era una sociedad injusta. Había gente pobre, con extrema pobreza. Como los romanos. También. ¿No? Entonces, por ejemplo, ellos trabajaban así porque iban a agradar a los dioses. Pero era una forma de explotación, ¿no? Entonces,
fundamental son las plantaciones de azúcar. ¿Qué? ¿Y dónde estuvieron las principales plantaciones de azúcar? En el Caribe, en Cuba. ¿No? Hasta ahora es el negocio más grande. Cuba, caña de azúcar. Pero ya están apareciendo de una forma así un poco significativa, pues la stevia, por decirlo, ¿no? Hace 40 años, 50 años, los diabéticos tomaban algo que se llama las cervecetas, ¿no? ¿Qué cosa era? Era una especie de un componente que cumplía la función de la azúcar. No fui a algodón, sí, eso pasa en el norte, ¿no? Claro. O sea, en Estados Unidos. Bueno, en el Perú también se descubrió un algodón muy bueno. Sí, pero no, o sea, la cantidad de granos. Sí. Eso es lo que es interesante, que a partir del siglo XIX empieza en todo el mundo una superproducción. La revolución industrial hizo de que haya una gran demanda de algodón. ¿Por qué? Porque se había descubierto una máquina muy sencilla, que es la máquina de coser. Entonces, con esa máquina de coser se veía que había más oferta de ropa. La ropa más sencilla, ¿no? Bueno, entonces, era mucho más, o sea, era de la moda, de la época, pero para que la persona de clase media baja pueda adquirir a bajo precio y rápidamente. ya en el siglo XIX ya había cambiado el panorama, pues, ¿no? Eso vamos a ver ahorita, de que inicialmente los españoles obligan, ¿no?, que lo que llaman la población indígena vista de una manera. Por eso se insiste en dibujos donde se ven los caciques, ¿no?, vestidos con ropa de lujo, hacia la usanza europea, española, porque los caciques eran parte del sistema de explotación, eran socios de los españoles, ¿no? Entonces acá como hay que ver eso, pues, ¿no? O sea, un lenguaje grandilocuente, rimbombante, ¿no? No, pero siempre de cosas feas. Lo interesante es que seamos críticos, ¿no? Hay gente que dice que hay que volver a las épocas de los incas. Mentira. Yo justo anoche estuve leyendo en YouTube, hay un trabajo de que da a entender que la toma de Cajamarca ni siquiera existió, porque propone que Pizarro mandó a gente y envenenó a los principales generales de Atahualpa. Entonces toda la elección que venía entre algunos y otros, que pocos agarraron y lograron pues conquistar, parece absurdo, ¿no? Entonces tiene que haber habido algo, ¿no? Es una española que encontró eso. Y también encontró de que los dibujos de Guamón Poma ya eran una mentira. Ese Guamón. La minería, el sistema peruano temprano se caracterizó por capturar los tesoros y hacer esclavos a los vencidos. Fue por largo tiempo una estrategia usada en el viejo mundo, ¿no? Sí, pues en el viejo mundo era la forma de tener esclavos, todos los han hecho, los romanos, los griegos, los egipcios, todos, ¿no? Trabajo gratis. La transición del sistema al sistema pasó por ejes que se refieren tanto a la organización de los medios de producción como a la circulación de bienes y servicios. Es decir, se van a introducir elementos que van a tener, además de ser bienes y servicios, por decir, caballos. ¿No? La introducción del caballo es un elemento motriz, ¿no? Las mulas también, ¿no? O por ejemplo cuando se empiezan en el Callao a hacer los primeros barcos, entonces va a cambiar todo un panorama pues muy atrasado pues a comparación de eso, ¿no? Porque sin duda la presencia colonial, ojo, yo no estoy haciendo ningún tipo de apología, por si acaso, ningún tipo de apología de los españoles, pero igual venían de una sociedad más avanzada, eso nadie lo va a negar, ¿no?
España era una potencia en el mundo. Y para poder conquistar, los buenos han tenido que aprender muchas cosas, hacer barcos adecuados con las carabelas de entonces, ¿no? Armamentos, muchas cosas, la organización militar, ¿no? Entonces han tenido que tener recursos. ¿Qué tal si, por ejemplo, los incas decidían irse a conquistar, Hawái? Difícil, ¿no? Con los barquitos que se tenían, muy difícil que lleguen, ¿no? Entonces, toda conquista necesita de un desarrollo tecnológico, ¿no? Bien, entonces, dice, organización de los medios de producción. ¿Qué cosas son medios de producción? La economía, la minería, el comercio, ¿no? Con contenidos más desarrollados, ¿no? Y entonces va a ser, de manera inicial, la minería la actividad más destacada. Los invasores provenían de una edad media organizada bajo un sistema político feudal. Entonces se compara que el sistema colonial era algo así, un remedio de la época feudal, ¿ya? Donde los reyes no van a tener socios que son los señores feudales. Y los señores feudales hacen trabajar a la gente, obvio que tenían sus feudos, o sea, espacios. Parece algo similar pues, a lo de los encomenderos, que le da un espacio, ya tú trabajas, ¿y cómo hago? Ay, entonces, por eso que tuvieron que manejar el tema de los caciques. Los caciques eran los cómplices, ¿no? Bueno, sí. La noción de Estado recién comenzaría a delinearse a partir del siglo XVII, ¿no? Con la inclusión del poder eclesiástico, o sea, la iglesia, los curas, ¿no? Impone el concepto de la universalidad y supremacía de la religión católica. Esa fue la alianza que establecieron los conquistadores o invasores con la iglesia, porque el tema ideológico es fundamental, ¿no? A lo mejor ellos, los estratega, pues detestan a los curas, pero se dan cuenta que es de suma importancia estar de su lado. Dice la juxtaposición, o sea, colocar encima de sistemas o el desplazamiento del uno por el otro, ¿no? Hace tiempo atrás, en el año 92, cuando se cumplieron los 500 años de la conquista de Colón, sí, se puso, ¿no?, el concepto de encuentro de dos mundos, ¿no? Para mí me parece algo ridículo, ¿no? No es que vinieron y nos trajeron el idioma, por favor. Y si venían los ingleses, estaremos hablando inglés, ¿no? Y los apellidos, tendríamos otros apellidos ahora. Entonces, lo que pasa es que en los medios de comunicación, algunos, el objeto de este discurso, o sea, las ideas, ¿no?, de la sociedad colonial, se mezclan cosas, ¿no? La cuestión económica, la cuestión ideológica. Cuando decimos ideológico, estamos hablando pues de la religión y el ideario, ¿no? Las ideas que están ahí. Entonces dice, el universo español se articula con el mundo andino, conforma un sistema mestizo, en el cual de uno predominante sobre el otro. Pero es claro, ¿no? El Perú, su mayor
son países que han alentado a la presencia europea. ¿No? Por ejemplo, Los chonos. ¿ah? Los chonos. Los venezolanos. No, a ver, cada país ha tenido diferentes tipos de proceso en el cual ninguno prevalece totalmente sobre el otro, y se produce mediante una articulación entre los jefes étnicos con las autoridades, adaptando el sistema dual tanto político como económico, ¿no? Entonces, esa situación que en el mundo andino existe una dualidad, ¿no? Existe esa tendencia, ¿no? Que hay, algunos le dicen una diarquía, que en el mundo andino se llama los uri y los ana. Pero cada día, ¿no? Podemos entender que eso del uri y ana era un sistema complementario, porque si hay dos, uno está encima del otro y así. Y dicen que el uri, que son los de arriba, ¿y qué significa de arriba? Pues, de arriba, no entiendo, ¿alguien me lo puede explicar? Hasta la fecha no conozco a nadie, no le puedo explicar. O sea, los que están arriba, entre comillas, ¿qué van arriba? Pues, arriba del cerro. Claro, o sea, no se explica con claridad. ¿Y los de abajo, los Hanan? No, pues no. Entonces, María Rontolí que existía una dualidad, ¿no? Incluso decían que al llegar los introducen nuevos productos. Uno, el proteccionismo. Significa que la corona española protegía, ¿no?, la economía que se desarrolla en las colonias. Protegía de que otros países no se introduzcan en la economía. Bueno, ¿René? ¿La René? Ah. Bueno, entonces, el proteccionismo es cuando un Estado va a proteger su economía. Perfecto, sí, es bueno. Por ejemplo, ustedes saben de que, y no es cosa de hoy día, esas reuniones que hacen el CAE, ¿no?, la Conferencia Anual de Empresarios, o cómo es que eran españolas, no se permitían que lleguen barcos que no eran españoles, ¿ya? El intervencionismo, pues que la corona también intervenía, ¿no?, con cierto tipo de productos que se podían traer. La famosa casa de contrataciones de Sevilla, ¿no?, de Indias, decía qué cosa había que traer. Entonces había una población de peninsulares, o sea, nacidos en España, que tenían ciertas costumbres y cierto tipo de vida. Entonces querían tener sombreros, abrigos, monturas, botas, y también traían pues caballos, etc. Mercantilismo. Lo que quería era las mercancías que venían acá. O sea, no se interesaron hacer industria. ¿Ya? Entonces, hoy día en el Perú la economía es diversa, ¿no? Por decir, el Perú tiene una destacada labor en la industria manufacturera, o sea, hacer las cosas con las manos, ¿no? O sea, las ropas, ¿no?, la agroindustria, pero también el Perú tiene varios commodities, o sea, materia prima que compran al Perú y se va a los grandes sistemas industriales del mundo, ¿no? El caso del cobre, la plata y otros más, ¿no? Y en un monopolio comercial, ¿no? Solamente España podría intervenir acá, no podría ninguna empresa.
recién, ¿no?, la dinastía de los Borbones. ¿Sí? Los Borbones sí empezaron a abrir el mercado. Ya pueden venir no solamente del puerto de Sevilla, de muchos puertos iban a venir, ¿no? Y también los puertos de las colonias. El proteccionismo, orientada protección española, se prohibió la elaboración de algunos productos como textiles, papel y vino. Pero después, ¿no?, las haciendas coloniales empiezan a fabricar pues vinos y aguardientes, ¿no? Y ahí se dan cuenta que era un negocio más, ¿cierto? Entonces, los textiles, para eso, ¿no?, se crean los obrajes. Los obrajes van a ser centros productivos artesanales, que hacen ropas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué calzados se usaban? Las hojotas, ¿no?, la población indígena. Mientras que los españoles, pues, compraban calzados europeos, ¿no? Pero los caciques, ¿sí?, que tenían la posibilidad de llevar a sus hijos a colegios de españoles, ¿no? A ver, colegios de caciques, ¿sabes? Solo para los hijos de los caciques. Y también, como por ejemplo el testamento de Ocaki, ¿no?, que le debe un sastre. O sea, una persona que andaba bien vestida, ¿no? Porque el Estado podía intervenir en todas las actividades económicas, no podían perder una, ¿cierto? Ejerció un control directo sobre la producción en las colonias. Entonces, de ahí era como un Estado va a intervenir, no va a manejar, porque imaginémonos, pues, ¿no?, existía el famoso quinto real, ¿no? El quinto real, es decir, era la quinta parte de una producción, o sea, del 100%, llegaría el 20% para el rey. O sea, el rey, sin hacer nada, recibía un 20%. Es algo, porque los procesos, ¿no?, productivos cuestan. Por ejemplo, si ahorita existe una mina acá en el Perú, es por eso que el Perú ha dejado en manos extranjeras la producción, pero en el riesgo del fracaso, ¿no? Además que el Perú no tiene hasta la fecha una condición económica como para expropiar todo. Entonces, el quinto real significa que el 20% sin hacer nada, 20%, que es bastante, ¿no? Pero sabemos, pues, que, a ver, la corrupción que había en los corregidores y todo eso, si la corrupción había sido 1000, decían, no, hemos hecho 200 nada más, ¿no? El gran problema que tenía la corona española, ¿no? Mercantilismo, doctrina económica basada en la obtención de la mayor cantidad de metales preciosos. Planteaba que poseer la mayor cantidad de esos metales era fuente de poder o de riqueza. Claro, en la economía, que les he contado, una actitud mercantilista se va a ir en la búsqueda de estos elementos, ¿no?, sobre todo la minería. Porque, por ejemplo, hay países, ¿no?, como los países árabes, o por ejemplo Venezuela, ¿no?, que todo está centrado en el petróleo. Entonces, cuando una economía tiene solamente un producto, existe una figura que se llama la enfermedad holandesa, que dice que cuando un país va a depender de un solo producto, es
es un riesgo total. ¿Ya? Por ejemplo, en Venezuela, la empresa petrolera es un monstruo y ahora está en la bancarrota. En los últimos años, imagínense, las noticias dirían que hay está peor que Venezuela. Hay escasez de gasolina impresionante. No hay gasolina, imagínate, en la tierra donde está el petróleo. ¿Qué se llama eso? No lo llaman, es boicot de Estados Unidos, ¿no? Es la mala administración, pues, ¿no? Entonces, los comunistas quieren tapar el dedo del sol con un dedo, así no es. Es un fracaso del sistema. Bueno, entonces lo mejor es una economía diversificada, ¿no? Que nos va a proteger de cualquier eventualidad, porque la economía es como una mesa donde hay diferentes conos, y a veces uno está más arriba que otro, ¿no? A veces hay un bajón en la pesca, a veces un bajón en la minería, en la agricultura, en la producción, ¿no? En las fábricas, y eso es el juego que tiene que ver una economía, saber manejar las diferentes áreas económicas. Y esa foto dice monopolio comercial, es decir, era exclusivo para España y sus colonias. ¿Ya? Entonces, ellos obviamente no van a permitir que entre un competidor más. ¿Ya? Por eso que se llama un monopolio comercial, ¿no? Entonces, obtenían toda la producción de azúcar en el Caribe, ¿no? Minería en Perú, en México, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? El fin del monopolio comercial, dicen, las potencias europeas, rivales de España como Inglaterra, Holanda, Francia, entre las más importantes, buscaron romper el sistema monopólico español con el propósito de tener acceso a los mercados coloniales americanos y de este modo colocar sus manufacturas. ¿Ya? Hoy día en el mundo pues estamos en una economía liberal, ¿es cierto? Pero también los países van a desarrollar algo que se llaman los tratados de libre comercio. Hay personas que ni siquiera saben que es un tratado de libre comercio y dicen cosas, ¿no? Cuando hay un tratado de libre comercio que dos países se acuerdan qué cosa van a introducir. Y los tratados de libre comercio tienen que se llaman las salvaguardas. Es decir, Estados Unidos no podrá ingresar lana de alpaca o de llama. Porque ellos hace tiempo que se los han llevado esos animales, ¿no? En Australia también. Pero ocurre, ¿no? De que el medio ambiente es importante para que un producto tenga éxito. Entonces, aún así, la lana de alpaca del Perú es superior. ¿Sí? Por ejemplo, y en muchos productos hay en el mundo, el famoso queso parmesano, ¿no? Que usamos para los tallarines, etc. Viene de Parma, pues, y es un queso digerible, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en Sudamérica, ¿qué países producen harto café? Colombia, Brasil, Perú, ¿no? ¿Cierto? Un poco Venezuela también. Pero sin embargo, todos tienen que importar café. Es algo ilógico, ¿no? Toda la producción, la materia prima de café, la exportamos y vamos, cuando vean ustedes, cuando compren una lata de café, dice hecho en Brasil. Parece que allá la producción es más barata que acá, porque son producciones en escala, ¿no? Entonces es un problema que tenemos que cambiar. Es lo que les decía, ¿no? El otro día, países como Suiza, ¿no? Tienen riquísimos chocolates, aunque la Ibérica creo que ya está superando.
clandestino. Así, las mercancías ingresadas como contrabando competían con las manufacturas españolas a menor precio y con un mejor nivel de calidad que los fabricantes españoles. Entonces, ¿no?, cuando uno hace proteccionismo, hace que las empresas se vuelvan conformistas. No hacen lo que se llama una mejora continua, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, vamos a estas tiendas, ¿no? Falabella, Grazalea, toda esa ropa que es china. ¿No? Esas zapatillas, los zapatos de Grazalea son una belleza. ¿No? Pueden ser que sean baratas, pero no duran nada. Estaban, pues, tenían patente de corso, ¿no? Esa palabrita es cuando hay, entre comillas, ¿no?, delincuentes que están a favor de un rey, ¿no? Dice, marinos que al servicio de una monarquía enemiga de España hostilizaba y asaltaba a los galeones españoles que se dirigían a la península ibérica, generalmente a brotar las riquezas minerales y otros productos. ¿Ya? Casos de asalto a galeones especies abundan en el Pacífico y el Caribe, ¿no? Es el nombre de algunos de los piratas. Este es el nombre del famoso Drake, que estuvo por acá, por América. Los piratas, a nivel de los corsarios, no obedecían ninguna costumbre ni potencia alguna. Eran asaltantes comunes de mar y actuaban motivadas por sus particulares, ¿no? Me cuentan que todavía hay piratas y en el mar de todo. Después me dicen de que los ríos de la selva también hay piratas, ¿no? Eso sí se escucha un poco. Sí, puede ser. Sí. Bueno. En el testamento de Kaki, el cual Así como contrabandistas, y se introducían ahí por lugares, en puertos pequeños, trayendo, pues, telas y muchas cosas, ¿no? Bien, entonces los estudiantes, ahí está. Uy, eso. Sí, ya sabes.